No sé cómo empezar esto sin que parezca que estoy loco, pero supongo que ya no tengo mucho que perder. Desde que dejé el taxi, apenas duermo, y cuando logro cerrar los ojos, lo veo. Ese dedo, tan real, tan vivo, y cada vez más cercano. Me llamo Mario Salas. Durante más de 18 años manejé un taxi en la Ciudad de México. Lo compré usado, un Nissan Tsuru 95, con el asiento del copiloto parchado con cinta gris y el estéreo que a veces jalaba y a veces no. Siempre fui de los que trabajaban de noche. Prefería el silencio, las calles menos congestionadas y sí, la propina generosa de los que salían de la peda en La Condesa o de los antros en Insurgentes. Pero todo cambió una madrugada de septiembre, cuando pasé por la calle Prolongación San Andrés, en la colonia Atlampa. Una calle vieja, empedrada, con faroles que chispean como si fueran a apagarse en cualquier momento. Nunca me había metido por ahí, pero el Waze me marcó esa ruta para evitar el tráfico de Reforma. Quise hacerle caso. Ojalá no lo hubiera hecho. Eran como las 3:30 de la mañana. No había nadie, ni perros callejeros, ni borrachos caminando en zigzag. Solo silencio. Esa clase de silencio que duele en los oídos. Empezó con una especie de ardor en la palma derecha, justo cuando doblé en la esquina de Prolongación. Pensé que era el sudor, o tal vez un calambre de tanto manejar, pero cuando miré mi mano, vi lo que no puedo olvidar, un dedo humano, completamente formado, pegado al volante. Un dedo índice, con la uña negra, como si se hubiera golpeado o estuviera podrida. La carne estaba fresca, rosada, y soltaba un líquido espeso que olía a cobre. Frené en seco. Mi corazón latía como si me lo fueran a arrancar del pecho. Quité la mano del volante y me eché para atrás. El dedo seguía ahí. No estaba puesto, estaba pegado, como si hubiera brotado del mismo volante. Saqué una servilleta del tablero y lo envolví sin tocarlo directo, lo arranqué con asco y lo aventé por la ventana. Me quedé un rato sin moverme. No había nadie en la calle, ni un alma, pero tenía esa sensación, como si alguien me estuviera mirando desde algún rincón de la oscuridad. Respiré hondo, le di la vuelta a la calle y me fui. No había pasado ni 5 minutos cuando volví a sentir el ardor en la mano. Miré. El dedo estaba de nuevo ahí, esta vez más rojizo, con una vena que palpitaba apenas debajo de la uña. Pensé que estaba perdiendo la cabeza. Paré en una gasolinera cerca del circuito interior, bajé, agarré un trapo de los que usaba para limpiar el vidrio y lo arranqué otra vez. Lo tiré en un bote de basura. Me lavé las manos varias veces. Las tallé con gel antibacterial hasta que me ardieron. Volví al coche. Ya no estaba. Me dije que era mi imaginación, que el cansancio me estaba jugando una broma pesada. Pero no fue una alucinación. Esa noche, el dedo volvió 3 veces más, y cada vez que reaparecía, lo hacía más real. La cuarta vez tenía sangre fresca chorreando sobre la palanca de velocidades. Y juraría que sentí un pequeño movimiento, un leve temblor en la yema, como si intentara señalarme algo. Regresé a mi casa en Iztacalco a eso de las 5:15. Mi esposa, Vero, notó que algo andaba mal en cuanto me vio. No soy de contarle todo, pero esa vez no aguanté. Le dije lo del dedo. Pensó que era una broma de mal gusto. Se rió. Luego me vio los ojos y dejó de reírse. ¿Traes algo encima?, me preguntó, como si sospechara que me había metido algo raro. No sabía cómo explicárselo. Le pedí que saliera conmigo al coche. Ya era de día. El cielo tenía ese color de smog con naranja que solo se ve en la capital. Caminamos al taxi. Nada en el volante. Limpio. Sin rastro. Pensé que me había salvado. Pero cuando volví a trabajar la noche siguiente, apenas di vuelta a la misma calle, Prolongación San Andrés. El dedo apareció de nuevo. Esta vez estaba más entero, con hueso y algo más. La uña había sido limada. Estaba limpia, casi cuidada. Pero lo peor fue que no venía solo. Detrás del dedo, justo en el retrovisor, vi una figura. Una mujer, o lo que parecía ser una mujer, sentada en el asiento trasero. No se veía completa, solo una silueta negra, como de humo. Pero lo que más me heló fue su mano.
faltaba un dedo. Arranqué a toda velocidad, doblé por la calle de Naranjo y me metí en contrasentido con tal de salir de ahí. Cuando por fin me detuve en un Oxxo, no había nadie en el asiento trasero, pero el dedo seguía pegado al volante. Esa noche no trabajé más. Me fui derecho a la casa. Vomité en el lavabo y lloré como no lo hacía desde que murió mi madre. Vero me vio quebrarme y por primera vez me creyó. Llamamos a un padre de la parroquia del barrio. Llegó con agua bendita, una cruz y una actitud de «esto ya lo vi antes». Bendijo el coche, echó agua en el tablero, oró en latín o algo parecido. Parecía que había funcionado. Por 3 noches no apareció nada. Pero la cuarta noche el dedo volvió, más fresco que nunca, como recién cortado. Y algo más terrible, ahora tenía un anillo de compromiso con una piedra opaca, manchada de sangre seca. Y al tocar el volante sentí frío, pero también algo más. Como si el dedo estuviera conectado a un cuerpo más grande. Un cuerpo que no podía ver, pero que se manifestaba con cada vuelta del motor. No volví a pasar por la calle Prolongación, pero no importó. El dedo ya no necesitaba la calle para aparecer. Se manifestaba donde fuera, en Calzada de Tlalpan, en Viaducto, incluso una vez en el estacionamiento del Bodega Aurrera de Churubusco. Desesperado, llevé el coche a un taller. Le pedí al mecánico que cambiara el volante. Le dije que estaba dañado, que me daba asco. Lo hizo. Cambió todo el eje. Me cobró un dineral. La siguiente noche, el dedo reapareció, en el nuevo volante. No sabía a quién recurrir. Fui a una señora que lee las cartas en el Tianguis de Santa Anita. Me miró las manos, luego me pidió una foto del taxi. Apenas la vio, se persignó. Ahí mataron a alguien. Y ese alguien no descansa. Le pregunté quién, cómo, cuándo. Me dijo que eso no importaba, que lo que me había seguido no era un fantasma común, era un fragmento, un pedazo de alguien que no fue enterrado completo. Me pidió llevar una ofrenda a la calle donde todo empezó. Velas, comida, una muñeca vieja y el volante original del taxi. Lo hice, la noche del Día de Muertos. Llevé todo a Prolongación San Andrés. Dejé las cosas al pie de un farol, justo donde el dedo apareció por primera vez. Coloqué una cruz de cempasúchil. Encendí las velas. Me senté a esperar. A las 2:15, una figura apareció. Salió de la oscuridad como flotando. Una mujer, con el vestido desgarrado, el cabello largo cubriéndole el rostro. Le faltaba un dedo, pero no solo eso, le faltaban partes del cuerpo. Como si hubiera sido enterrada en partes o arrojada en pedazos. Se acercó, no caminaba, se deslizaba, extendió la mano hacia el volante que yo había colocado sobre el cofre. Su dedo se colocó en su sitio, encajó con un sonido húmedo y desagradable. Después, simplemente desapareció. Volví al taxi. Desde entonces, el dedo no ha vuelto. Pero a veces, al manejar por calles solitarias, siento esa presencia, como si alguien respirara detrás de mi cuello, y el olor a cobre regresa, breve, intenso. Dejé el taxi una semana después. Vendo tacos ahora, en un puesto cerca del metro Coyuya. La gente dice que soy más serio, que ya no me río igual. Tal vez tienen razón, pero al menos ya no cargo con ese dedo. Aunque a veces, al amanecer, cuando estoy limpiando las mesas y me acerco a tirar la basura, escucho algo dentro del bote. Un golpe seco, como si un dedo hubiera caído de nuevo. Mi nombre es Rodrigo Castañeda y llevo más de 15 años recorriendo las carreteras de México al volante de un tráiler. No soy hombre de miedos fáciles. He cruzado caminos de noche, bajo tormentas, rodeado de neblina, e incluso he tenido que salir armado cuando los malandros intentan bajarte en las brechas. Pero lo que me pasó una madrugada en la carretera minera que va de Santa Bárbara hacia Parral, en el estado de Chihuahua, me dejó marcado de por vida. Todo comenzó un martes por la tarde, en el patio de carga de una empresa metalúrgica cerca de Hidalgo del Parral. Mi encargo era sencillo: transportar varias toneladas de planchas de cobre recién fundido hacia una planta de procesamiento en Durango.
Según el guía de carga, el material venía directamente de una mina antigua, reabierta por una empresa canadiense que había empezado a sacar mineral otra vez después de décadas cerrada. Nada fuera de lo común. «Es cobre puro, compa», me dijo un viejo encargado mientras supervisaba que aseguraran bien la carga con correas de acero. «Brilla bonito, ¿verdad? Pero este tiene historia. Salieron cosas raras cuando empezaron a excavar otra vez. Mejor ni pregunte». Me reí. «¿Fantasmas?» «No, peores», murmuró. No le di importancia. Historias sobran en los pueblos mineros. Que si la Llorona se aparece por los socavones, que si un trabajador vendió su alma por oro. Cuentos para espantar novatos. Yo ya no estaba para esas cosas. Arranqué a eso de las 8 de la noche. El tramo por la carretera minera era estrecho, con curvas traicioneras, bordeado de cerros rocosos y vegetación seca. Es una vía solitaria, más que nada usada por camiones pesados. A veces, durante horas, no ves ni un solo faro. No tenía prisa, prefería llevarlo con calma, sin forzar los frenos en las bajadas. A eso de la medianoche, mientras cruzaba un tramo donde el cerro se alza como muro a un lado y el barranco se abre al otro, escuché algo que me hizo frenar en seco. Al principio pensé que era la radio, pero la tenía apagada desde hacía una hora. Entonces lo escuché otra vez, más claro, una voz femenina, cantando en un tono suave, como de arrullo, desde atrás, desde la caja del tráiler. No podía ser, ahí solo llevaba metal. Bajé la ventana. Nada. El viento apenas soplaba, el silencio era total. Pero apenas reinicié la marcha, la canción volvió. Era un cántico suave, melódico, triste, y no entendía una sola palabra. Lo único que podía decir con certeza era que no era español. Sonaba antiguo, como algo salido de otro tiempo. Me orillé en una zona de descanso improvisada junto a un arroyo seco y me bajé con la linterna. Rodeé el tráiler. Nada raro. El remolque estaba intacto, las correas firmes. Nadie a la vista, pero el canto seguía. Ahora más bajo, como si viniera del interior del metal. Apoyé la palma contra una plancha de cobre. Estaba caliente, pero no por el sol, ya era medianoche, sino por dentro, como si el metal estuviera vivo. Volví a la cabina, encendí la luz y revisé el espejo retrovisor. Fue entonces que la vi por primera vez. Una silueta oscura, sentada encima del tráiler, justo donde termina la caja. Parecía una mujer, pero con los brazos demasiado largos, las piernas colgando al borde, como si fuera una niña meciéndose, pero con un cuerpo de adulto. Pegué un volantazo por puro instinto. Cuando bajé con la lámpara para revisarlo todo otra vez, ya no estaba, ni rastro, pero el canto seguía. Subí otra vez y esta vez aceleré. Tenía que llegar a un poblado, a una gasolinera, a cualquier lugar donde hubiera gente, luz, realidad. Durante la siguiente hora, el canto se hizo más claro. Era un coro ahora, varias voces, todas femeninas, entonando la misma melodía desgarradora, en ese idioma que no entendía, pero que sentía como si lo conociera de alguna vida anterior. En cada curva, al girar, creía ver sombras corriendo junto al tráiler. En los retrovisores, algo brincaba de un lado a otro del techo de la caja. Pero lo peor fue cuando me empezaron a hablar. «Rodrigo», dijo una voz suave, justo detrás de mí, dentro de la cabina. No volteé. El miedo no me lo permitía. Pero la voz insistió, cantando mi nombre ahora, susurrando palabras en náhuatl que sin saber cómo entendía. «Tochihuitl, cuídanos, no nos regreses, ya no queremos estar allá». Ese nombre, Tochihuitl, lo había escuchado alguna vez en la radio, en un programa sobre nombres prehispánicos. Significaba brillo o chispa. ¿Por qué me llamaban así? Empecé a notar algo más. El volante estaba caliente, el asiento también. El aire se volvió denso, como si estuviera respirando vapor de cobre fundido. Cada vez que pasaba cerca de una curva con pared de roca, las luces proyectaban sombras imposibles. Mujeres de cabello larguísimo, con ropas hechas de tierra y fuego, pegadas al remolque, cantando sin cesar.
Quise prender el celular, buscar una estación, hacer una llamada. Nada, sin señal, como si la carretera me hubiera tragado en un tramo donde el tiempo se había doblado. Somos las que fueron enterradas vivas para proteger el cobre, dijo. Nos disolvieron en los túneles, nos ofrendaron a la mina, y ahora, cada que se saca nuestro cobre, cantamos. Intenté correr, no pude, el suelo me sujetaba. Tú nos escuchaste, Tochihuitl, ya eres parte, llévanos lejos, no permitas que nos fundan de nuevo. Me desmayé. Cuando desperté, ya era de día. Estaba estacionado frente a la planta de Durango. Un guardia me tocaba la ventana. ¿Todo bien, patrón? Lleva usted como 2 horas dormido con el motor encendido. No supe qué decirle. Me bajé, revisé la carga, todo en su sitio. Pero algo había cambiado. Las planchas ya no brillaban. Estaban oscuras, como si hubieran envejecido en el trayecto. Firmé la entrega sin decir nada. Regresé a Parral en otro camión, pero desde entonces no he vuelto a aceptar cargas de metal, y cada que manejo de noche, incluso llevando cajas vacías, escucho ese canto. Ahora sé que no era la radio, no era la carretera, era el cobre, y lo que se llevó consigo. Y cuando alguna vez me atreví a contarlo en una fonda por la zona, una cocinera mayor me vio pálida y solo dijo: «Esas no cantan para asustar, mijo, cantan porque están atrapadas. El canto es lo único que les queda, no las ignores, o se te suben». Desde entonces, llevo un espejo colgado en la cabina, apuntando al techo del tráiler. Y si alguna noche ves un tráiler solitario por esa carretera, con música extraña saliendo de la caja, no te le acerques. Ya no soy el único que carga voces. Nunca pensé que algo tan cotidiano como manejar una combi pudiera romperme por dentro. Yo empecé en este oficio casi por necesidad, cuando la vida me arrinconó y no tuve otra que subir a la vieja Urbán blanca con franja azul que antes había usado mi tío. La línea hacía un recorrido sencillo entre el mercado de San Felipe y la colonia El Mirador, pura gente trabajadora, estudiantes, señoras con bolsas del mandado. Nunca había pasado nada raro, hasta aquella noche. Eran las 11 y algo, casi cerrando turno. Esa última vuelta siempre me daba flojera, pero también era cuando mejor caían las monedas, porque la gente regresaba cansada de sus trabajos. Paré en la esquina del paradero principal, donde se junta el olor a elotes, fritangas y tierra mojada, porque había llovido un rato antes. Las luces amarillas del alumbrado público hacían que todo se viera como en cámara lenta. La primera en subir fue una señora cargando un bulto envuelto con cobijas. Me pagó el pasaje sin verme directo y se sentó hasta atrás. Luego subieron 2 muchachos con uniforme, un señor con sombrero que traía el periódico bajo el brazo y finalmente una chava con audífonos enormes que se quedó mirando su celular. Todo normal. Cerré la puerta y comencé a manejar. Pero cuando llegué a la siguiente parada y los 2 muchachos se bajaron, vi algo imposible. Sus siluetas, como sombras aplastadas, se quedaron pegadas al respaldo de los asientos. Negras, delgadas, exactas. No eran manchas de luz ni reflejos. Eran ellos, sus cuerpos sin cuerpo, sus formas sin forma. Parpadeé varias veces, sobándome los ojos. «Ay, ya estoy bien cansado», me dije, tratando de ignorar aquel nudo que se me formó en el estómago. Seguí manejando, rogando que fuera solo la vista traicionándome. Pero cuando el señor del sombrero bajó unas cuadras más adelante, su silueta también quedó ahí, inclinada, con el sombrero ligeramente ladeado, inmóvil, como si aún estuviera sentado. Me temblaron las manos en el volante. En ese momento, escuché un susurro detrás de mí. ¿También las ve? Volteé en seco. Era la joven de los audífonos. Tenía la cara pálida, los labios temblando. «¿Qué cosa?», pregunté, fingiendo que no sabía de qué hablaba. «Las sombras», dijo mientras se quitaba los audífonos. «Las dejaron al bajar. Desde hace rato que andan apareciendo así». Tragué saliva. «¿Desde cuándo?». «Desde que subió esa señora», contestó, señalando la parte trasera.
La señora seguía ahí, rígida, apretando el bulto envuelto con tela. Pero no era eso lo inquietante. Detrás de ella, en la ventanilla, había una silueta más. Una que no correspondía a nadie. Una que se movía. No pestañeó, no respiró. Era solo una mancha humana recargada contra la ventana, como si observara el exterior o vigilara a la señora. Me sudaron las manos. No quise decir nada. Solo seguí manejando, cortando la ruta más rápido de lo normal. Las calles estaban casi vacías. Solo las luces de las tienditas de barrio quedaban encendidas. La muchacha se bajó unas cuadras más adelante, pero antes de bajar me miró con ojos vidriosos. Mi papá me dijo que cuando una sombra se queda, es porque algo se la llevó, susurró, pero no algo de este mundo. Cuando la puerta se cerró, su silueta se quedó perfectamente marcada en el asiento, como si todavía estuviera ahí. Traté de no verlo. Solo quedábamos yo y la señora del bulto. O eso pensé, porque al revisar por el espejo retrovisor, había no una, sino muchas siluetas más. Algunas en el techo de la combi, otras de pie en el pasillo, otras sentadas en asientos vacíos, formando figuras torcidas, como si hubieran sido arrancadas a la fuerza de alguien. Y todas apuntaban hacia la señora. Quise detener la combi, pero la marcha se trabó. El motor empezó a rugir como si alguien lo forzara desde adentro. Mi pie no obedecía del todo. Sentí un hormigueo subirme por la pierna, como si manos frías se enredaran en mis músculos. «No se detenga», dijo la señora sin mirarme. «Ya vienen». El bulto en sus brazos se movió, no como un bebé, no como un animal. Era un movimiento extraño, ondulante, como si lo que estuviera dentro no tuviera huesos. «¿Qué trae ahí, señora?», pregunté con la voz quebrada. Ella respiró hondo. «Lo único que todavía me hace humana». Quise exigirle explicaciones, pero entonces, una a una, las siluetas comenzaron a levantarse de los asientos. Se inflaron, como sombras llenándose de aire, hasta adoptar formas tridimensionales. No tenían rostros, pero sí una boca negra que se abría de oreja a oreja, mostrando nada. Solo oscuridad. Me rodearon. Sentí sus dedos invisibles recorrerme el cuello, los brazos, el pecho. El frío fue tan profundo que hasta el aliento me dolió. «Ya llegaron», murmuró la señora. El bulto se abrió. No era un bebé, ni un objeto. Era un pedazo de sombra viva, un vacío que se movía como agua negra y espesa, y estaba hambriento. Las otras sombras se abalanzaron hacia él. El aire se llenó de un sonido espantoso, como respiraciones invertidas, como si aspiraran todo lo que había dentro de la combi. La señora se levantó de golpe, extendiendo el bulto hacia mí. «Ayúdeme a protegerlo. Ellos quieren llevárselo». Retrocedí tanto como pude, pegándome al volante. «¿Qué es eso?», logré decir. «¿Qué demonios es eso?». Ella lloraba. «Lo único que me queda, la parte de mi alma que todavía no me han arrancado». Las sombras se abalanzaron sobre ella primero. Su silueta salió despedida de su cuerpo como un trapo arrancado con violencia, dejando un vacío oscuro donde antes había una persona. El cuerpo cayó al piso sin vida. La criatura de sombra saltó hacia mí como un animal herido. Instintivamente levanté los brazos para cubrirme. Y entonces, una de las sombras del techo bajó de golpe, envolviendo a la criatura y desapareciendo con ella por la puerta que se abrió sola, con un estruendo que hizo vibrar toda la unidad. El silencio que quedó fue insoportable. Estacioné la combi como pude. Las siluetas empezaron a deshacerse una a una, como manchas secándose al sol. La señora seguía muerta en el piso. Y yo temblaba tanto que no podía ni hablar. Llamé a la policía. Inventé que la señora se había desmayado. No mencioné nada de sombras, pero desde esa noche, cada vez que alguien baja de mi combi, miro el asiento. A veces, solo a veces, veo una sombra quedarse ahí, quieta, paciente. Una silueta que no coincide con el pasajero. Una que sabe que yo sobreviví. Una que tarde o temprano va a volver por lo que me arrancaron esa noche. La paz. Porque aunque siga manejando, aunque siga respirando,
Aunque siga vivo, sé que una parte de mí sigue pegada en ese asiento, esperando. No sé bien por qué decidí contar esto ahora. Tal vez porque me pesa demasiado en la cabeza y en el pecho desde hace meses. No es que espere que alguien me crea, pero si alguien más empieza a notar cosas raras por allá, al menos ya sabrá que no fue el único. Me llamo Julián García. Soy chofer de Uber desde hace poco más de 3 años, acá en la Ciudad de México. Me he ido adaptando al caos, a los clientes ebrios, a los que no saludan, a los que quieren platicar de su vida entera o a los que creen que uno es terapeuta con volante. Ya vi de todo, o eso creía, hasta esa madrugada. Era jueves, ya pasaban de las 2 de la mañana. Andaba dando mis últimas vueltas antes de cerrar la aplicación. Me había tocado una noche tranquila, 3 viajes desde Coyoacán hasta la Roma, uno corto por la del Valle y otro desde Barranca del Muerto hasta el centro de Tlalpan. Todo normal. Estaba por apagar la aplicación cuando entró una solicitud. No era lejos, recogida en Insurgentes Sur, cerca de la estación Teatro Insurgentes. Decidí aceptarla porque decía que el destino estaba en la colonia El Pinar. Nunca había escuchado ese nombre, y eso que tengo buena memoria para las colonias raras. Aparecía entre Mixcoac y San José Insurgentes, pero no ubicaba nada ahí con ese nombre. Pensé que tal vez era una nueva subdivisión, de esas que se inventan los desarrolladores para vender departamentos carísimos. La dirección de destino era calle Ciprés número 14, Colonia El Pinar. Sin código postal, sin referencias. Recogí a la pasajera afuera de una tienda de conveniencia. Era una chava joven, 20 y tantos. Morena, flaquita, vestía todo negro. Apenas subió me pareció rara. No dijo ni buenas noches, no hizo contacto visual, solo dijo con voz bajita, «A Ciprés 14, por favor». Noté que se persignó al cerrar la puerta, como si se estuviera encomendando a Dios, pero no le di importancia. El trayecto fue silencioso. No quiso música, no dijo nada. Yo solo seguí el mapa de la aplicación. Me metió por unas calles que no conocía, donde ya no había mucho alumbrado. Las casas se veían viejas, con bardas altas y muchas con canceles oxidados. No pasaban coches, ni un alma. Cuando el GPS marcó que estaba por llegar, sentí algo raro. El tipo de raro que te aprieta el estómago sin razón aparente. No había señal de que ahí existiera una colonia nueva. Las casas empezaban a desaparecer y el pavimento se convertía en terracería. La calle Ciprés, supuestamente, era un camino angosto que serpenteaba hacia lo que parecía un monte. El letrero de calle Ciprés estaba hecho con letras blancas pintadas a mano sobre una lámina oxidada. Pero el GPS insistía. «Has llegado a tu destino», dijo la voz robótica. Pero no había casas, nada, solo árboles, ramas secas y una neblina bajita que empezaba a cubrir el camino. ¿Aquí es?, pregunté sin voltearla a ver, sintiéndome idiota. «Sí, ya estoy en casa», dijo, bajito. Se bajó sin cerrar la puerta del todo. No caminó, solo se quedó parada, como esperando. Me incomodó tanto que apagué la música y miré por el retrovisor. Seguía ahí, inmóvil, de espaldas al coche. «¿Necesita ayuda?», pregunté, pero no contestó. La neblina parecía más densa a su alrededor. Me bajé, no sé por qué. Algo me jaló a hacerlo, como si no fuera yo. Caminé unos pasos hacia donde ella estaba, pero ya no estaba. Se había desvanecido. Ni un sonido, ni un movimiento, nada. Me regresé de inmediato al coche, cerré la puerta con seguro y traté de ubicarme en el mapa. Pero ya no tenía señal. La aplicación se había cerrado sola. Solo quedaba el mapa base, sin calles marcadas. Intenté retroceder por el mismo camino, pero la terracería había cambiado. Juraría que no era el mismo sendero. Las ramas ahora eran más largas. Algunas colgaban como si quisieran tocar el techo del coche. Los faros apenas iluminaban unos metros. Y el silencio. El silencio ahí era absoluto, como si el aire mismo se hubiera detenido. Avancé unos metros más. Entonces empecé a verlas. Personas, o cosas que parecían personas.
A los lados del camino estaban estáticas como estatuas de lodo, cubiertas de lo que parecía tierra seca y raíces. No tenían ojos, solo cuencas negras. Algunas estaban encorvadas, otras de pie, unas con la cabeza ladeada, como si escucharan algo. Seguí avanzando. Sentía que si me detenía, no saldría de ahí nunca. El camino daba vueltas imposibles, como si estuviera atrapado en un laberinto de lodo y árboles secos. Y ellos seguían apareciendo. Vi a un niño con uniforme escolar, con la piel ceniza, descalzo, sosteniendo una lonchera oxidada. A una señora con bata de hospital, sin mandíbula. A un hombre con una cuerda en el cuello, uno tras otro, todos con esas cuencas vacías, y todos viendo directo al coche. Empecé a gritar, grité como nunca, maldije, lloré. El volante me quemaba las manos. El retrovisor ya no mostraba el interior del coche, sino un camino distinto al que estaba conduciendo. No sabía si había avanzado en círculos o si me había internado más. Y entonces, de la nada, la calle cambió. El pavimento apareció bajo las llantas. Las casas volvieron. El alumbrado público encendió de golpe. Era la calle Augusto Rodin, en la del Valle. Estaba de vuelta. Me orillé. Me bajé a vomitar. Me quedé ahí, temblando, por quién sabe cuánto tiempo. Nadie me vio, nadie se acercó. Como si el mundo siguiera su curso, ajeno a lo que me acababa de tragar y escupir. Abrí la aplicación. El viaje aparecía como finalizado, con calificación de 5 estrellas. El nombre del usuario, E. Ramírez. Busqué la dirección exacta, Ciprés número 14, Colonia El Pinar. Pero ya no aparecía en el mapa, ni rastros de esa colonia. Pregunté después a otros choferes. Nadie había escuchado de ella. Busqué en foros, en páginas de urbanismo, en Google Maps. Nada. Pasaron días, luego semanas, y pensé que podía olvidarlo. Pero la semana pasada, en un viaje corto por Tlalpan, una señora de unos 50 años subió al coche y después de saludar, dijo con una sonrisa: «Vamos a Ciprés 14, por favor, Colonia El Pinar». El frío me paralizó. No sé por qué acepté. Tal vez porque aún quiero entender qué fue lo que vi, o tal vez porque ya no tengo opción. Desde esa noche, todas las madrugadas a la misma hora, alguien pide un viaje hacia allá, y yo ya no puedo negarme, porque si lo hago, ellos vienen por mí. Mi nombre es Saúl Mendoza. Tengo 43 años y manejo un camión urbano en Guadalajara desde hace más de 15. La ruta que cubro es la número 47, la que va desde El Salto hasta el centro histórico. Llevo años haciendo ese trayecto, siempre en el primer turno del día. Comienzo a las 4 de la madrugada, cuando apenas se dibujan los contornos de los edificios y el silencio de la ciudad pesa como un bulto muerto. Lo que voy a contar no es una historia de borrachos ni de gente viendo cosas por el cansancio. No fue un sueño ni una alucinación. No soy ningún chamán ni me meto en cosas raras. Soy un tipo común, casado, con 3 hijos y con deudas como todos. Pero esa mañana vi moverse un tubo del camión como si estuviera vivo, como si fuera una serpiente con hambre. No lo imaginé. Lo sentí. Me rozó la piel. Todo empezó un martes. Llevaba 3 días sin dormir bien. Mi esposa había tenido un mal presentimiento desde el domingo. Se levantó de la cama sudando frío y me dijo que soñó con un camión que se estrellaba contra una pared que no se veía, pero que estaba llena de caras. Yo le dije que se dejara de cosas, que ya bastante tenía con soportar el tráfico y los insultos de los pasajeros como para cargar con supersticiones. Pero desde entonces sentí algo raro, como si el aire en la casa estuviera más pesado. Ese martes llegué a la base a las 4 menos cuarto. Saludé al velador, don Teo, que me miró de una forma extraña, como si no me reconociera. Luego se sacudió la cabeza y me dijo que ya estaba listo el camión número 29, el que siempre uso. Revisé las llantas, limpié los espejos y me subí. Adentro olía fuerte a diésel, pero también a otra cosa que no supe identificar. Era como a metal viejo,
oxidado, como a fierro podrido. Le eché la bendición al volante, como siempre, y arranqué. El primer tramo, desde la base hasta las orillas de Tlaquepaque, fue normal. Oscuro, sí, pero tranquilo. En ese horario solo suben señoras que van al mercado, trabajadores de fábricas y uno que otro estudiante. Me gusta manejar de madrugada porque el camión se siente más mío, como si fuera parte de mi cuerpo. Me conozco cada bache, cada semáforo, cada esquina. Todo cambió cuando llegué a la parada de San Martín. Subieron 3 personas, una señora con rebozo, un joven con mochila y un anciano que traía un bastón y una bolsa de mandado vacía. Lo extraño es que ninguno me miró al pagar. No me dieron los buenos días. Solo pasaron su tarjeta y se sentaron. Y ahí fue cuando lo noté. Uno de los tubos, esos tubos metálicos que van a lo largo del pasillo para que los pasajeros se agarren mientras el camión va en movimiento, se movió. No un movimiento brusco, ni como cuando el camión da vuelta y vibra. No, se movió como si se estirara, como si respirara. Me froté los ojos. Pensé que quizá era la vibración del motor o el reflejo de las luces, pero no. Lo vi claramente. El tubo, el que va del techo hasta el asiento del medio, se curvó, como si se desperezara. Seguí manejando, nervioso, mirando el tubo de reojo. En la siguiente parada, en la Duraznera, subió más gente. Unos trabajadores de la construcción, 2 enfermeras y una señora con un niño que no dejaba de llorar. El tubo seguía ahí, inmóvil. Pensé que tal vez me había sugestionado, pero cuando llegamos al túnel de Revolución, lo vi otra vez. El tubo se movió, pero esta vez no fue solo una curva, fue una sacudida, como si algo dentro del tubo se hubiera despertado. Frené de golpe, haciendo que varios pasajeros se quejaran. Uno me gritó, «¿Qué te pasa, cabrón?». Pero yo no lo escuchaba. Tenía la mirada clavada en el tubo. Algo, una sombra oscura, parecía recorrerlo por dentro, como si fuera una vena por donde pasaba sangre espesa. Y lo peor, el tubo tenía una especie de costra, como si estuviera cubriéndose de algo vivo. Tomé aire, traté de calmarme. Pensé en mi esposa, en mis hijos. No podía parar el camión por una tontería, así que seguí. Las cosas se pusieron peor en la parada del Álamo. La señora del rebozo, la que había subido en San Martín, empezó a toser. Pero no era una tos normal. Era como un graznido, como el sonido que hace un pájaro grande al morir. Los demás pasajeros se alejaron de ella. El anciano la miraba con los ojos muy abiertos. El joven de la mochila simplemente bajó la cabeza. Y ahí fue cuando vi que el tubo estaba bajando. Sí, bajando. Se estaba despegando del techo, lentamente, y su extremo se alargaba como un cuello delgado. Iba directo hacia la señora. Me levanté del asiento y grité, «¡Agárrense bien!». Luego me lancé hacia atrás y sin saber bien por qué, tomé mi crucifijo que traigo colgado al cuello desde que era niño. Lo puse frente al tubo. El tubo se detuvo a medio camino. Vibró. Y por un instante pude jurar que hizo un sonido, un jadeo, como si sintiera dolor. La señora dejó de toser, se quedó inmóvil, con los ojos en blanco. El anciano se desmayó, el niño lloraba con más fuerza. Fue ahí que decidí desviarme. Salí de la ruta y tomé hacia Tonalá, buscando llegar a la base de nuevo. Pero el tubo se lanzó hacia mí. Sentí como su extremo, ya delgado como una cuerda, me rodeó el cuello. Me apretó con fuerza. No podía respirar. Mis ojos se nublaban. Traté de meter los dedos entre mi cuello y el tubo, pero estaba helado, duro, como un hueso de animal. Recé. No recuerdo que recé. Solo sé que lo hice con todo el miedo y la desesperación del mundo. Entonces, algo cambió. El tubo chilló. Sí, chilló, como si estuviera ardiendo, y se soltó. Caí al suelo, jadeando, con la cruz pegada al pecho. Los pasajeros gritaban, se empujaban, querían bajar, pero no podían abrir las puertas. Todo el camión estaba sellado, como si algo nos hubiera encerrado. En el espejo retrovisor vi cómo todos los tubos del camión se movían, uno por uno,
se estiraban como tentáculos, buscando cuello, brazos, piernas. Un trabajador fue arrastrado hacia el techo. Una enfermera fue envuelta por completo y lanzada contra la ventana. El anciano seguía desmayado, con los ojos abiertos pero sin parpadear. Entonces, sin pensarlo, pisé el freno con toda la fuerza. Luego abrí la puerta manualmente usando la palanca de emergencia. Grité, ¡corran! Y lo hicimos. Todos salimos corriendo del camión. Algunos rodaron por el pavimento, otros se lastimaron con el asfalto, pero nadie miró atrás. El camión se quedó ahí, con las luces encendidas, pero ya no había movimiento. Los tubos, quietos, como si nunca hubiera pasado nada. Llegaron patrullas, ambulancias. Nadie entendía qué había pasado. Los pasajeros no hablaban, solo me miraban con odio o miedo. Yo intenté explicarlo, pero ¿cómo se le explica eso a alguien? Me hicieron pruebas, exámenes toxicológicos. Dijeron que quizá inhalé algo, que fue estrés, que estaba sobrecargado. Me suspendieron por 15 días. Pero el anciano murió esa noche. Le dio un paro. Y la señora del rebozo desapareció del hospital. El joven de la mochila nunca apareció entre los registrados. Cuando fui a la base a recoger mis cosas, el camión 29 ya no estaba. Don Teo me dijo que se lo habían llevado a revisión, pero me miró raro otra vez. Me preguntó si había sentido el aire cambiar. Le dije que sí. Me dijo que otro chofer, hace años, también lo vivió. En el mismo camión, en la misma ruta. Nadie volvió a verlo. No he vuelto a manejar. Me despierto cada madrugada con la sensación de algo apretándome el cuello. A veces, en la cocina, juro que las cortinas se mueven como si fueran tubos vivos. Mi esposa me bendice cada noche antes de dormir. Y el crucifijo está quemado por detrás, como si algo lo hubiera tocado con furia. Pero aquí estoy, vivo, marcado, y con una advertencia para quien quiera escucharla. No te agarres del tubo si viajas en la Ruta 47. No todos los metales son inertes. Algunos tienen hambre. No soy hombre de fantasías ni de cuentos. En el camino, uno se acostumbra a ver cosas raras. Luces que no deberían estar ahí, animales cruzando sin sentido, gente caminando en medio de la nada. Pero lo de aquella noche, eso fue otra cosa. Lo que pasó no lo he contado más que una vez, y fue para advertirle a un novato que juraba que podía manejar sin respetar los descansos ni las señales del cuerpo. Yo llevaba más de 20 años en el volante cuando sucedió. Tenía la ruta de siempre, Saltillo a Matehuala, pasando por La Rumorosa, con escala en un taller de Ramos Arizpe para checar los frenos. Iba solo, como casi siempre. Mi tráiler, al que le tenía cariño y miedo por igual, se llamaba La Gorda. Así le puse porque, cuando se te encabronaba, parecía que se quería tragar el camino entero. Aquel día salí tarde. Tenía que haber arrancado a eso de las 6, pero el del taller se tardó con una fuga de aceite y me fui rayando las 10. Una noche sin luna, completamente negra. Apenas se veían las líneas amarillas del asfalto con las luces largas. El clima estaba seco, aunque el aire traía un frío que no se sentía normal, como si viniera del fondo de una cueva. Ya llevaba unas 2 horas de camino cuando lo vi por primera vez. Era un anciano. Caminaba pegado a la línea blanca de la orilla, casi arrastrando los pies. Pensé que se trataba de un campesino perdido o de alguien que se había bajado de un autobús descompuesto. Iba vestido con ropa vieja, de manta, y llevaba un sombrero de palma que le tapaba la cara. Lo raro fue que, aunque avancé un buen tramo, después de pasar por un retén y una curva cerrada, volví a verlo. Igualito, mismo sombrero, mismo paso lento. Y lo volví a ver una tercera vez. No me detuve, claro. A esas horas no se recoge a nadie. No por maldad, sino porque ya uno se sabe las mañas de los caminos. Hay gente que se hace pasar por inofensiva y cuando menos lo esperas te sacan una navaja, o peor. Pero cuando lo vi por 4ª vez, parado junto a una señal de no rebasar, con la mirada al frente como si me esperara, no sé qué me pasó. Fue como si algo me empujara el pecho hacia adelante. Frené, bajé el vidrio de mi puerta
Sentí como el aire entró con un golpe seco. Olía a tierra caliente, pero vieja, como la que sacan cuando abren una tumba. ¿A dónde va, jefe?, le grité. El anciano se acercó lentamente. Caminaba sin apurarse, con un bastón que no tocaba el suelo. Eso me lo di cuenta después, cuando repasé todo. En ese momento, nomás pensé que el pobre iba cansado. Cuando llegó a la puerta, levantó la cabeza y me miró. Tenía la cara como tallada en piedra, llena de grietas. No dijo una palabra, solo levantó la mano y señaló hacia el interior del tráiler. No sé por qué, pero abrí la puerta. Y en cuanto el pestillo tronó, en cuanto el metal rechinó por el uso y se dio hacia afuera, el viejo se deshizo. No gritó, no cayó, se hizo ceniza, tal cual, como si estuviera hecho de polvo volcánico. Las cenizas no cayeron como debería hacerlo la tierra. No, se elevaron hacia mí, como humo que va contra el viento. Se metieron por el vidrio abierto, por mi camisa, por los ojos. No pude moverme. Me quedé ahí, con la mano aún en la manija de la puerta, mirando cómo desaparecía. El bastón quedó tirado sobre el asfalto y luego también se desmoronó, como si estuviera hecho de ceniza compacta. La radio, que hasta ese momento estaba en silencio, encendida pero sin señal, empezó a emitir un ruido raro. No era estática, era como un susurro, como si alguien estuviera hablando en voz baja, muy cerca del micrófono. Encendí el motor otra vez, como si eso pudiera protegerme, y avancé. Pensé que ahí había acabado todo, que había visto algo que mi cerebro no supo cómo procesar. Me dije que estaba cansado, que eran más de las 12 de la noche y que no había dormido bien, pero faltaban muchas horas de camino aún. Pasé por una gasolinera en medio de la nada, de esas que tienen baños oxidados y un letrero colgando de Pemex que suena con el viento. Me estacioné para bajarme, estirar las piernas. No había nadie, ni el que cobra. Solo la tiendita con las luces prendidas y una vieja televisión en blanco y negro mostrando puro canal muerto. Cuando me bajé, sentí que la tierra estaba más caliente de lo normal, como si hubiera brasas debajo del concreto. Al caminar hacia el baño, pisé algo crujiente. Era ceniza. Había un camino de ceniza que salía de la parte trasera del tráiler. Volví a ver hacia la cabina, y ahí estaba, parado al lado del asiento del copiloto, el anciano, pero no era humano. Su cuerpo no proyectaba sombra, no respiraba, no se movía, solo me observaba, con los ojos completamente negros, sin pupila ni blanco. La piel era gris, como si la hubieran dejado secar al sol durante semanas. El sombrero ya no lo traía. Me subí al tráiler con un impulso animal, de esos que uno no piensa. Cerré la puerta. Bajé el seguro, y él ya no estaba, no en el asiento. Estaba en el espejo retrovisor, parado justo detrás del tráiler, pero cuando volteaba no había nadie, solo en el espejo. Seguí manejando, casi sin respirar, hasta llegar a Matehuala. El cielo seguía sin luna, las estrellas parecían apagadas. Al entrar a la central de carga, bajé tan rápido como pude y me fui directo a la oficina. «Te ves pálido, Ernest», me dijo Memo, el despachador. «¿Todo bien?». Yo no sabía ni qué decir. Me quedé mirando el mapa de rutas pegado en la pared. Y ahí lo vi. Una línea negra dibujada a mano. Una línea que no estaba antes. Cruzaba justo el tramo por donde recogía al anciano. Pregunté si alguien más la había visto. «¿Cuál línea, güey?», me respondió Memo. Yo señalé con el dedo, pero no había nada. Pasaron los días. Juré que no volvería a esa ruta. Pedí cambio a la del norte, que va hacia Chihuahua, pero cada que me subía a la gorda encontraba rastros de ceniza, a veces en la alfombra, a veces en el tablero. Una vez amanecí con la cara manchada, como si hubiera dormido en una tumba abierta. Empecé a tener pesadillas. En todas, el anciano me hablaba, pero no con palabras. Era como si pensara dentro de mí. Me mostraba imágenes, caminos, tráileres volcados, rostros gritando y una carretera interminable sin fin donde él caminaba solo, noche tras noche. Quise dejar de manejar, pero no pude, no por necesidad, por atracción, como si algo dentro de mí necesitara seguir esa línea.
Una madrugada, en un paradero entre Zacatecas y San Luis, escuché a dos choferes platicar. Uno le decía al otro: ¿tú también lo has visto? El viejo que se hace ceniza. Se me heló la sangre. Me acerqué, les pregunté todo. Uno de ellos, un tal Cholo, me dijo que lo recogió cerca de Saltillo. Otro, que lo vio 3 veces en la misma noche, como si lo estuviera esperando. Uno más lo vio aparecer dentro del camarote. Todos dijeron lo mismo: no habla, no pide, no toca. Solo se disuelve cuando intentas dejarlo subir. Y cada vez que lo ves, me dijo Cholo con una voz seca, se te lleva algo. ¿Algo como qué? Tiempo. Eso fue lo que más me aterró. Desde entonces siento que hay días que se me borran, horas que no recuerdo. Me despierto en lugares donde no planeaba estar. Una vez encontré mi bitácora marcada con tinta roja, con una frase escrita en letras torcidas: la línea no se cruza, la línea se sigue. Ahora, cada vez que manejo por la noche, entramos sin luna, bajo la velocidad cuando me acerco a una figura solitaria. No lo recojo, no abro la puerta, pero sé que él está ahí, justo al borde, esperando. Y cuando la radio se llena de susurros, cuando la ceniza aparece sin razón, sé que estoy en su camino otra vez, y que algún día, no sé cuándo, ni dónde, ni cómo, abriré la puerta sin pensarlo, y entonces me desharé como él, porque la línea no se cruza, la línea se sigue. Yo he manejado taxi en la Ciudad de México por más de 15 años. No soy de sustos fáciles. Uno ve de todo en esta chamba: borrachos, peleas de pareja, gente rara, cadáveres. Sí, uno que otro, pero eso es tema aparte. A lo que voy es que uno se acostumbra, o eso creía yo. Eran como las 2 de la madrugada de un martes. La noche estaba pesada, no por el tráfico, que ya a esa hora no hay mucho, sino por una especie de calor pegajoso, húmedo, como si la ciudad no hubiera podido respirar en todo el día. Yo ya pensaba en dar la última vuelta antes de regresar a mi casa, en la colonia Doctores, cuando una notificación del celular me cayó como anillo al dedo. Un viaje desde la calle San Simón, en Tepito, hacia la colonia industrial, por Misterios. Acepté. Era buen tramo, unos buenos pesos. Me metí por Jesús Carranza y luego por Matamoros. Las luces de los postes apenas servían. Muchos parpadeaban como si no quisieran hacer su chamba. Pasé por una vecindad vieja con el zaguán entreabierto y unos niños corriendo dentro a esa hora, lo cual ya me pareció raro, pero no me detuve a pensar demasiado. El cliente estaba parado justo al inicio de un callejón entre San Simón y Mineros. Se veía solo, parado ahí, flaco, alto, con un pantalón negro y una sudadera gris con gorro. Pensé que era un chavo cualquiera, algún repartidor o alguien que venía saliendo de una reunión. Pero algo en cómo se quedó quieto, sin voltear a ver el carro mientras yo me acercaba, ya me hizo apretar el volante. Me detuve. Bajé la ventana del copiloto. ¿Pides taxi a la industrial?, le pregunté. No respondió de inmediato. Luego, sin siquiera voltear, se subió atrás. No me dio frío, ni presentí nada extraño, solo que olía raro. No a basura ni a orines como en otras zonas. Era un olor como a tierra mojada con sangre, fuerte, penetrante, como cuando llueve sobre una carnicería. No dije nada. Inicié la marcha. ¿Por Misterios?, volví a preguntar. El pasajero murmuró algo como sí, apenas audible. Luego ya no habló más. Pasamos por la Lagunilla, luego agarré Reforma, directo a Insurgentes Norte. No era una ruta complicada. Lo raro fue que, apenas habíamos avanzado unas cuadras, el silencio dentro del carro se volvió denso. No era solo que no habláramos. Era como si mi estéreo, el sonido de la calle, todo se hubiera apagado un poco. Yo sentía que mis oídos estaban tapados, como cuando uno va subiendo una montaña. Y entonces, de la nada, escuché un rasguño. Venía del techo del carro. Pensé que tal vez era una rama, un cable, algo que habíamos rozado sin darme cuenta. Pero estábamos en una avenida despejada, y el sonido era interior.
Volví a escucharlo. Ras, 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 como si algo estuviera rascando desde adentro del toldo. Giré la cabeza rápido hacia atrás. El pasajero seguía ahí, encorvado, con la capucha puesta. No se movía. Bajé un poco la mirada al espejo retrovisor. Fue entonces cuando lo vi. En el techo, justo encima de mi cabeza, empezaron a aparecer unas marcas. Primero una, luego dos, luego varias. Como si unas uñas largas, filosas, estuvieran presionando desde adentro del carro hacia afuera, hundiendo el forro del techo. Marcas largas, paralelas, como arañazos. Yo frené de golpe. Casi me subo a la banqueta. ¿Qué chingados es eso?, grité, girándome hacia atrás. El tipo alzó la cabeza lentamente. No tenía rostro, o más bien, tenía una cara blanquísima, con ojos tan oscuros que parecían pozos sin fondo. No parpadeaba, solo me veía. Y entonces sonrió. Pero no fue una sonrisa común. Fue como si la piel de su cara se estirara, como si su boca no tuviera fin. Dientes, muchos dientes, como los de un perro podrido. Del techo volvió a sonar el rasguño, pero ahora ya no era solo un sonido. El forro comenzó a desgarrarse. Vi cómo se abría la tela del toldo y algo negro, como una mano deforme, salía de ahí, buscando. No sé cómo encontré el valor, pero abrí mi puerta y salí corriendo del taxi. Caí al suelo, me raspé las rodillas, me dolió el costado, pero me levanté rápido. Di la vuelta al carro. La puerta trasera seguía cerrada. No había nadie. El asiento trasero estaba vacío. El toldo ya no tenía nada. Ni rasguños, ni huecos, ni marcas. Solo mi carro, en medio de la calle, con las luces encendidas. Me quedé ahí parado, temblando, con las piernas flojas. Pensé en dejar el taxi, irme a pie, pero mis llaves estaban dentro. Me acerqué de nuevo. Abrí la puerta del conductor con el brazo estirado, con el cuerpo bien alejado, como si fuera a explotar. Me subí lentamente, revisé todo el carro. Nada, ni una huella, ni rastro del tipo, ni del olor. Arranqué. Me fui a casa como alma que lleva el diablo. No hice más viajes, no dormí esa noche, ni la siguiente. Pasaron varios días antes de atreverme a revisar las cámaras que había instalado en el carro por seguridad. Una al frente y otra apuntando al asiento trasero. La de enfrente solo muestra la calle, nada raro. Pero la de atrás, ahí aparece el hombre, o lo que fuera, sentado, encorvado, sin moverse. Pero en cierto momento, algo empieza a subir del asiento, como una sombra. Y justo antes de que yo frene y salte del carro, se ve claramente unas manos negras, larguísimas, saliendo del techo, tocándole la cabeza, como si lo estuvieran acariciando. Apagué las cámaras, me puse a temblar. Desde entonces manejo solo de día, y nunca vuelvo a aceptar viajes que salgan desde San Simón. Porque a veces, muy de vez en cuando, mientras manejo en silencio por la ciudad, siento que el techo del carro se hunde levemente, como si alguien, desde adentro, estuviera tocándolo con las uñas. Y en esos momentos, no importa quién me haga la parada, yo no me detengo. Mi nombre es Genaro Castañeda. Llevo casi 20 años trabajando como chofer de combi en la ruta que va de Chimalhuacán a la estación Nezahualcóyotl, pasando por la vieja avenida Bordo de Xochiaca. La mayoría de los días son iguales. Mañanas con el cielo gris, olor a tamales recién salidos del bote y el bullicio constante de los ambulantes gritando sus precios como si la vida les fuera en cada pieza vendida. Yo trabajo la ruta nocturna, la más pesada. La última vuelta, como le decimos. Son pocos los que se avientan el turno de las 9 en adelante, pero la paga es buena, sobre todo cuando las fábricas del Parque Industrial La Perla cambian de turno. No me quejo. Bueno, no me quejaba. Todo cambió una noche de martes, hace poco más de 3 semanas. Esa tarde había llovido fuerte y la terminal de combis, la de siempre, al fondo del Mercado Viejo, estaba más sucia de lo normal. Los charcos tenían ese color café que uno ya sabe que no es solo tierra.
Había papeles embarrados, cáscaras de plátano flotando y un perro sarnoso acostado sobre un cartón mojado. Nadie vigilaba. Ni el encargado ni los franeleros andaban por ahí. Era como si se hubieran esfumado. Eran poco más de las 9:15 cuando comencé mi última vuelta. Subieron 6 personas, 3 obreros, una señora con cara de cansancio, un chamaco con una mochila rota y un tipo vestido de negro, sentado en la esquina del fondo, con una capucha que no se quitó en ningún momento. No dijo nada, ni me miró. Solo se sentó y bajó la cabeza. La combi tenía sus fallas, como todas, pero las bocinas, esas ya ni servían. Me las habían robado hace meses y aunque había dejado los casquillos, el estéreo estaba desconectado. Me daba flojera arreglarlo porque, ¿pa' qué? Nadie pone música de noche. A lo mucho, el murmullo de la ciudad, los frenos de los microbuses y el sonido de los claxones. La cosa empezó raro justo pasando el cruce con Avenida Chimalpa. Un ruido bajo, como un pitido, se escuchó desde el estéreo apagado. Pensé que sería un corto, así que le di un golpecito. Pero entonces, de las bocinas oxidadas, salió una carcajada. Al principio pensé que venía de adentro de la combi. Tal vez uno de los pasajeros soltó una risa seca, de esas que hacen los borrachos sin razón. Pero no. La risa venía directamente del sistema de sonido. Era una risa, ¿cómo decirlo? Hueca, lenta, como si alguien se estuviera burlando desde el otro lado de algo que yo no podía ver. Sonaba lejana, como filtrada por estática. Nadie dentro de la unidad se movió, ni una ceja levantada. Nadie preguntó, ¿qué fue eso? Ni volteó a ver las bocinas, como si solo yo la hubiera escuchado. Seguí manejando. Pensé que era mi mente jugándome una broma. A veces uno se cansa tanto que empieza a imaginar cosas. Pero unos metros más adelante, justo pasando el canal de aguas negras, la risa volvió, más clara. Esta vez se carcajeó por casi 5 segundos. Y no era la misma. Sonaba más aguda, como si fuera otra persona, o algo más. Me detuve. Pisé el freno bruscamente. La señora protestó y uno de los obreros casi se cae. «¿Qué pasó, joven?», me dijo la doña, sin enojo, más con susto. «Nada, es que pensé que se cruzaba alguien». Mentí. No les iba a decir que estaba oyendo voces por las bocinas podridas. Me iban a bajar a pedradas. Seguí avanzando, ahora más despacio. Todos estaban extrañamente callados. El joven de la mochila miraba hacia la ventana, como si esperara que algo apareciera del baldío de al lado. Me concentré en manejar, ignorando los escalofríos, la tensión que me crecía en la nuca. Pero ahí estaba de nuevo, una risa, esta vez más grave, gutural, casi como un gruñido burlón. Venía de las bocinas delanteras. Me giré, miré por el retrovisor. Nadie se reía, nadie siquiera se movía, ni siquiera pestañeaban. El tipo de la capucha seguía con la cabeza agachada. Pensé, ¿y si él trae un altavoz escondido? ¿Y si me están haciendo una broma? Apreté la mandíbula y traté de no explotar. La risa se repitió 2 veces más antes de llegar a la parada del bordo. Cuando me detuve, nadie se bajó. La señora, que debía haberse bajado ahí, simplemente se quedó sentada, con la mirada fija en el asiento del copiloto, donde no había nada. «Señora», le dije, «ya llegamos a bordo». No respondió. Me giré para verla mejor. Su cara estaba blanca, como de cera, y sus labios entreabiertos temblaban. Me acerqué un poco y vi que lloraba en silencio. Las lágrimas le corrían lento, como si algo le doliera muy dentro, pero no podía hablar. El tipo de la capucha se levantó de pronto. Se paró en medio del pasillo. Me miró directamente, aunque sus ojos estaban ocultos bajo la sombra de la capucha, y dijo, «No te pares hasta la terminal, ya casi llegamos». Su voz no era una voz normal, sonaba doble, como si hablara él, y otra cosa detrás de él, al mismo tiempo, como un eco, pero distorsionado. Me paralicé. Todos los demás seguían sin moverse, como si no lo hubieran escuchado. «¿Qué dijo?», pregunté. No respondió, solo se volvió a sentar, pero no donde estaba. Ahora lo hizo en el asiento del copiloto,
justo a mi lado, y juro por mi madre, que en paz descanse, que no lo vi moverse. Solo apareció ahí. Las bocinas soltaron una última carcajada, más larga, más fuerte. Y luego, silencio absoluto. Ni el motor, ni los frenos, ni el ruido de la ciudad. Nada. Como pude, puse en marcha la combi. Todo era bruma. La avenida Xochiaca, que normalmente tiene sus faroles fundidos y su aire podrido, estaba cubierta por una neblina espesa. No podía ver más allá de 5 metros. Sentía que la combi no avanzaba, como si el camino se alargara cada vez más. Ya no reconocía los comercios ni los puentes. El mundo se había vuelto gris. El tipo de la capucha volteó hacia mí. Me dijo con esa voz doble: «Es aquí», y señaló hacia un callejón que ni sabía que existía. Me negué. «Aquí no hay nada, patrón», le dije, tratando de sonar firme. Pero ya no estaba. El asiento estaba vacío. Todos los demás pasajeros también habían desaparecido. La combi iba sola. Yo manejaba, sí, pero ya no había nadie. Frené de golpe y bajé. No había calle, no había ciudad, solo un terreno baldío, lleno de basura, con cruces clavadas en la tierra y veladoras apagadas. En medio, un altar viejo, con fotografías borrosas y latas de cerveza oxidada. Y ahí estaban, todos los que habían subido, el obrero, la señora, el joven, todos parados, mirándome. Pero no se veían vivos. Tenían la piel ceniza, los ojos hundidos. Flotaban, me señalaban. Quise correr, pero la combi ya no estaba. El motor no sonaba, el cielo era negro, y en el aire, solo la risa. Desperté tirado sobre un cartón en la terminal, junto al perro sarnoso. Me dolía todo el cuerpo. Mi ropa estaba sucia, como si me hubiera revolcado en lodo. La combi estaba estacionada en su lugar, cerrada, apagada. Desde entonces, cada noche, a la misma hora, cuando me acerco a la terminal, el estéreo de la combi suelta una risa distinta. Y si no me voy antes de que se ría por tercera vez, la puerta del copiloto se abre sola, y él se sube de nuevo. Ya no manejo. Vendí la combi por partes, pero a veces, cuando camino cerca del bordo, en esas calles donde solo los perros y las sombras se atreven a rondar, escucho risas. Risas que vienen de una combi sin chofer, estacionada bajo la neblina, esperando su última vuelta. Y sé que me sigue buscando.